Vamos a hablar de un sentimiento del que se habla poco, pero seguramente lo conocemos todos, que es la vergüenza, ¿no? La podemos definir como un sentimiento y una emoción que surge cuando valoramos nuestras conductas como negativas, que estamos sintiendo que estamos haciendo algo mal y que nos puede llevar a lograr juicios negativos no solo de nosotros, sino también de los otros. Muchas personas hacen equivalente la palabra vergüenza, el concepto de vergüenza con timidez y con retraimiento. Y tenemos dos tipos de vergüenza fundamentales. Una que podríamos llamar normal o funcional y otra que llamaríamos patológica o disfuncional. Vamos por la primera, por la normal. La normal es un potente mecanismo de adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va señalizando lo que es correcto y aceptable para el grupo social al cual pertenecemos, para la franja etaria en la cual estamos. Eso nos va a permitir un registro de asimilarnos a ese núcleo, a ese grupo, con esas reglas de pertenencia y formar parte con pleno derecho de esa sociedad, ¿no? La patológica, en cambio, es un estado de vergüenza que nos desborda permanentemente, que es nuestra compañera de vida y que interfiere en nuestras actividades de la vida diaria, limitándonos como algo que nos perjudica completamente. Cuando una persona tiene vergüenza, puede tener dos actitudes posibles. Una, digamos lo que llamaríamos la autocompasión, ¿no? Se siente perdida, siente pena por sí misma, perdón. O si no, pone afuera, ¿no? Ellos son peores, ellos me condicionan que yo me sienta avergonzado, y es una situación que produce un retraimiento de esa persona y un aislamiento de la sociedad. ¿Cómo se expresa la vergüenza? Cosas que yo recojo en el consultorio. No valgo para nada, mi opinión no es importante, lo que tengo que contar no le va a gustar a nadie, no voy a poder nunca alcanzar mis metas. En todas estas frases siempre hay un no. No voy a poder, no voy a alcanzar, no me van a querer, no se van a interesar. Esto significa un mecanismo de negación. La persona se niega a sí misma como una persona valiosa y le hace, por supuesto, muchísimo daño. ¿Cuándo empieza esto? Y comienza los orígenes muy tempranamente. Si bien tenemos que decir que los bebés no tienen vergüenza, a los 2 o 3 años ya es consciente y ha comprendido la reprensión o el desagrado de las personas que lo rodean y la reprimenda que tiene, y eso hace que a lo mejor le funcione una alerta para no volver a hacer aquello que hizo. Pero también es un llamado de atención a los papás. Por ejemplo, en los casos de un niño tan frecuente, por otra parte, con lo que se llama enuresis, o sea, dificultad de controlar la orina una vez que le sacaron los pañales, ¿no? Muchas veces los papás tienen actitudes de reprender, otros de burlarse, otros de enojarse. Eso no es muy beneficioso porque la persona, con el paso de los años, lo que va sintiendo es que no sirve para nada y que es mejor que se esconda y que es mejor que no muestre, porque si no le va a pasar eso, ¿no? Le va a pasar aquella marca que le dijeron los papás o quienes lo crían desde un comienzo. Por supuesto que tampoco es algo terrorífico, puede tener una salida la vergüenza. Hay una cantidad de sugerencias para eso, que por supuesto si la persona
no las puede hacer, tiene que pedir ayuda, ¿no? Una primera situación es poder aceptarse, ¿no? ¿Qué quiere decir? No tener miedo a sentir vergüenza. Pensar que mucha gente tiene vergüenza. No digo todo el mundo, porque no sé si recuerdas, Hilo, la frase, este no tiene ni vergüenza. O otros que dicen, mira, estoy en tal situación de necesidad que hasta perdí la vergüenza. No hablamos de todo el mundo, hablamos de, calculo, una mayoría, ¿no? Que no se acepta, que se cuestiona, que es muy autocrítica consigo misma. Y el gran problema es que se convierten en esclavos del qué dirán. Entonces están muy atemorizados porque se tienen tanta desconfianza, se descalifican de tal manera que se ponen en manos, por así decir, del qué dirán, sea quien sea, ni siquiera si está habilitado para tener una opinión. Otra cosa que es muy útil para las personas vergonzosas es que identifiquen qué les produce vergüenza, qué tema, no sé, que sea la sexualidad, que sea mostrarse intelectual en un grupo de intelectuales, o qué personas, ante qué personas siente vergüenza. Eso puede ayudar mucho para anticipar o para prepararse. Si sabe que se va a encontrar con un tema incómodo o con una persona que le suscita vergüenza o ganas de esconderse, podrá prepararse para enfrentar esa situación. Muchas de las personas que tienen vergüenza, Guilo, lamentablemente tienen unos ideales tan enormes que no quieren hablar porque no es importante lo que van a decir, así lo creen ellos. Entonces, en esta búsqueda de la perfección, de la frase, el pensamiento, la presencia, lo que terminan haciendo es anulándose completamente y no participando, quedan un poco como invisibilizados, muy incivilizados. Ahora, es muy importante, volviendo al tema de los bebés que no tienen vergüenza y los niños que ya comienzan con vergüenza, la función de la educación. No solo en la escuela, me estoy refiriendo a la casa, ¿no? Cómo se valoriza a un niño, cómo se lo desvaloriza, qué se le enseña, no solo con la palabra, sino también con el ejemplo. Eso es realmente muy importante, porque si no, digamos, las consecuencias pueden durar muchos años. De las consecuencias más comunes tenemos la vivencia de impotencia, ¿no? Que no va a poder, no va a servir, como decíamos recién, la rabia de tener todo contenido y no expresarse, y también la culpa, ¿no? De que, bueno, algún daño habré hecho, por eso yo no me merezco poder expresarme. Más o menos este es un paneo general muy abarcativo de lo que podríamos llamar el sentimiento y la emoción de la vergüenza.